Bien, en este último tutorial vamos a proceder al cálculo de esfuerzos y al dimensionamiento armado de este pórtico de hormigón. Realmente vamos a concentrarnos únicamente en algunos elementos de este pórtico, como por ejemplo esta viga y este pilar. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, si queremos, en el caso de esta columna, para tratarla como un único elemento, el modelo que está creado en el SAP tiene realmente la columna está dividida en tres partes. Por lo tanto, deberíamos indicarle que esta columna corresponde a un solo elemento. En este caso, vamos a seleccionar estos elementos de aquí y en el menú de edición le vamos a decir que en el caso de edición líneas que las una. Podemos comprobar, por ejemplo, en el cálculo de retracción, en las cargas de retracción, que el valor que debíamos indicar inicialmente, menos 580, lo ha respetado y no hay ningún problema. Deberíamos también hacer lo mismo, por ejemplo, con esta otra columna de aquí, para que la trate como un solo elemento y la arme correctamente. Entonces, menú de edición, editar líneas, vamos a decirle que junte esas dos piezas. Bien, a continuación, tenemos que avisar, ya que es un modelo plano y estamos con esa simplificación en mente, lo que tenemos que decirles en menú de análisis, opciones del cálculo, queremos que nos calcule en el plano XZ. Por tanto, seleccionamos este icono y damos a OK. A continuación, debemos indicarle de acuerdo a qué normativa queremos que dimensione la estructura. En el menú Diseño, Concrete Frame Design, en la parte de preferencias, por defecto él establece un cálculo con la ACI norteamericana, la ACI 318, vamos a pedirle a nosotros el Eurocódigo 2 en la versión del año 2004, que es la más reciente, la última aprobación. Vemos que algunos parámetros de aquí debemos prestarles atención. Aparecen los coeficientes de seguridad del acero y del hormigón, el factor de cansancio alfa sub cc de compresión y alfa sub ct de tracción. Los valores son correctos conformes a las situaciones habituales de dimensionamiento. La excentricidad mínima que establecen el Eurocódigo 2 y la EH08 la tenemos activada por defecto, aparece Yes. La excentricidad mínima se recuerda a una pequeña diferencia entre Eurocódigo 2 y EH08, y es que es el máximo entre 2 centímetros o bien un treintavo del canto según Eurocódigo 2 o un veinteavo del canto según EH08. Asimismo, el Eurocódigo 2, a diferencia de la EHE, establece una excentricidad adicional por imperfección geométrica por falta de verticalidad de la estructura. Se podría calcular con esta expresión basada en un parámetro de control Z sub 0 que el SAP 2000 admite el que tiene el Eurocódigo definido por defecto, que es 5 por 10 a la menos 3. El método de cálculo de efectos de segundo orden en los pilares, en principio esta versión del SAP, la versión 14, propone el método de rigidez nominal. Vemos que están los dos métodos que propone el Eurocódigo 2, rigidez nominal o curvatura nominal. Vamos a seleccionar el de curvatura nominal, que conduce a resultados semejantes, aunque no exactamente iguales, al método simplificado de la EHE08. Pulsamos en OK. También tenemos que avisar al SAP de cuáles son las combinaciones de acciones que queremos que tengan en cuenta en nuestros cálculos. En el menú de Design, Concrete Frame, si vamos al apartado de seleccionar combinaciones para dimensionamiento, vemos que él activa por defecto la opción de generación automática. Estas combinaciones se ha explicado en un tutorial anterior que no son correctas, por tanto debe desactivarse y nosotros debemos avisarle de cuál queremos, con cuál combinación queremos que arme, que es con la envolvente que hemos establecido para situaciones de estados límite últimos. La añadimos y pulsamos en OK. A continuación ya podemos calcular la estructura. Para ello, menú Analizar y opción Run Analysis o bien la tecla F5, calculamos el modelo. Veremos que en cuanto haga el cálculo de esfuerzos mostrará en pantalla la deformación debida al peso propio de la estructura, cargas muertas, y ahora, por ejemplo, podemos pedirle la envolvente de esfuerzos. En el caso de los momentos flectores, podemos pedirle, seleccionar aquí Frames Cables, la combinación ELU persistente, la seleccionamos las que hemos creado nosotros y pedimos, por ejemplo, el momento 3T, el momento flector del plano. Vemos aquí que en algunas barras, por ejemplo esta que tengo aquí seleccionada en la pantalla, si la selecciono y le doy al botón derecho al ratón, vemos como en su extremo derecho hay una inversión de la ley de flectores. Me explico. Habitualmente en los empotamientos de las vigas en sistemas hiperestáticos tendremos momentos negativos. En este caso, en este extremo vemos que el momento de negativos podría llegar a menos 106, menos 107 prácticamente metros por kilonewton. Pero hay alguna combinación
Seguramente alguna en las que participa el peso propio como favorable, no hay sobrecargas de uso en la estructura y tenemos el viento lateral como acción dominante, en la cual podríamos tener un momento flector de positivos de 80,045 metros kilonewton. Por tanto, el extremo de esta viga debería ir armado tanto a positivos como a negativos. En otras vigas, por ejemplo esta que tengo seleccionada en la pantalla, la selecciono y la doy al botón derecho, vemos que los momentos negativos estarían, por ejemplo, en este extremo, no habría momentos positivos, el momento mínimo sería de negativos de 44 y en el extremo opuesto el momento negativo más pequeño sería 28,39. También podemos ver en este cuadro, por supuesto, los esfuerzos axiles, axil P y torsor T. No hay torsor porque en el momento fuera del plano y el axil estaría entre menos 3,38 y menos 51,5 kN, son de compresión. En el caso de este pilar, si lo seleccionamos con el botón derecho, vemos como los esfuerzos flectores estarían en la base entre menos 91 y 58, en la parte superior entre menos 68 y 70. El problema que tenemos es que no sabemos si este 70 es concomitante con el valor de 58 de la base o de 91. Habitualmente, por experiencia, sabemos que los pilares suelen tener inversión de flectores, por lo tanto, el valor concomitante con menos 91, con este valor de aquí, sería casi con toda seguridad el valor de 70 que tenemos aquí en este punto seleccionado. Tampoco sabemos si estos valores son simultáneos o concomitantes o no con los axiles. De hecho, tenemos dos valores de axil, estaría entre menos 535 y menos 1673 en la parte superior, o llegaría a 1692 en la base, en este caso aquí, pero no sabemos con seguridad cuál de estos dos es concomitante con los flectores apuntados anteriormente. ¿Esto qué conclusiones tiene o qué consecuencias tiene? Que el armado que realizará el SAP sea un armado excesivo, conservador, porque lo realizará conforme a los primeros valores, independientemente si son concomitantes unos de otros o no. Si procedemos a dimensionar el pórtico, podemos pulsar en el icono correspondiente a Start Concrete Design Check of Structure o bien en el menú de diseño, en el apartado Concrete Frame, Start Design Check of Structure. Recorre todas las vigas y en pantalla visualizamos las necesidades de armado en las unidades que tengamos indicadas por defecto, que son metros. Cojo una ventana, selecciono esta parte de la estructura y vemos que, por ejemplo, en el caso de esta viga, si ponemos las unidades en milímetros, tendremos la propuesta de armado que hace tanto para el armado superior, más concentrado en los extremos, como para el armado inferior, más concentrado en la parte central. En el caso de este pilar, nos propone un armado de, hemos pedido antes dimensionamiento de la estructura, nos propone un armado de 4.504 milímetros cuadrados. Si accedemos a alguna tabla de áreas de armado, veremos que, por ejemplo, en barras de 25, 8 barras serían suficientes y harían falta por lo menos 9 o 10 barras para alcanzar ese valor de área en ese pilar. Bien, en principio esto ya nos da la sensación de que los 8 redondos de 16 que hemos introducido son insuficientes. Si queremos cambiar el armado del pilar, para ello tenemos que abrir el candado de la estructura, perder resultados y en estos pilares podremos entonces cambiar el armado. Cogemos el pilar 30×40, modificar o mostrar propiedad y en el apartado Concrete Reinforcement pedimos entonces barras de 25 y los estribos deben ser al menos la cuarta parte del diámetro de las barras gruesas, longitudinales, por tanto deberían ser por lo menos de 8, 6 es insuficiente. Y le decimos que compruebe, Check Design, pedimos ahora que compruebe. En principio ya podemos anticipar con el valor anterior que esto no será correcto. Pulsamos en OK y repetimos el cálculo de la estructura. Esperamos a que resuelva, nos mostrará en pantalla la deformación debida a la carga muertas y peso propio. Y a continuación pulsamos de nuevo en el botón de armado de la estructura. Vemos que en pantalla aparece 3.928, hemos indicado que queremos 8 redondos de 25, cuyo área es precisamente pues 3.927, 28 milímetros cuadrados, uno arriba abajo, y nos lo indica en rojo. Si pulsamos encima de este pilar con el botón derecho, nos indica que tenemos el código O/S e indica que tenemos un armado insuficiente. ¿Qué problema podemos tener aquí? Realmente el problema que podemos tener con este pilar puede ser el hecho de que tenemos el SAP 2000, si no decimos nada, va a añadir momentos adicionales de segundo orden en las dos direcciones, en los dos planos de este pilar, los planos principales de este pilar. Algunos autores, por ejemplo la guía británica del Eurocódigo 2, sugieren que este criterio es excesivamente conservador.
es cuestionable porque la inestabilidad por pandeo lateral tendrá a producir según la dirección de flexión predominante y no según dos direcciones simultáneas. Si queremos desactivar el cálculo de excentricidades adicionales en el plano fuera del pórtico, que realmente es lo que ha hecho el SAP, podemos ir al apartado de Overrides, que tenemos aquí indicado, y pedirle que en la Effective Length, longitud de pandeo en el beta minor, en el plano fuera del pórtico, vamos a darle un valor pequeño. Si le damos un 0, como indica aquí este código del SAP, especificar un 0 indica que el programa calculará un valor automático. Yo le voy a poner un valor pequeño pero no nulo, por ejemplo 0,1. Pulso en OK y ahora ya vemos que entonces efectivamente desactivando efecto de segundo orden fuera del plano del pórtico pero manteniéndose en el plano de la estructura, este pilar estaría más o menos al 80% de carga. Obviamente, en Overrides también nos faltaría indicar, hacer un cálculo nosotros de cuál sería la longitud de pandeo de este pilar. Para este pórtico con las dimensiones indicadas, aplicando DHE, la longitud de pandeo estaría en torno a 1,18, aplicando el sistema de Jackson y Moreland que admite la EH08. En este caso, el grado de aprovechamiento sería 86,7%. Si queremos ver el cálculo completo, en el apartado detalles, vemos y con las unidades correctas, por ejemplo en kilonewtons y metros, vemos cuál es el cálculo que ha hecho el SAP 2000. En el caso nos ha indicado, en estos apartados de aquí, tenemos un momento de diseño de 164 en el que se debe a los efectos de primer orden, el momento M sub 0 sería 88,15 y el momento adicional por segundo orden sería 86. La longitud de pandeo, los factores tenemos aquí recogidos, 1,18 y 0,1. Los momentos mínimos de 35 son los que él va a aplicar para lo que sería excentricidad mínima y aquí tendríamos el ratio de aprovechamiento 0,867. Cerramos esta ventana y en este apartado también podemos acceder al diagrama de interacción de este pilar. Si pulsamos en interacción, esta figura nos muestra el diagrama de interacción espacial, teniendo en cuenta la interacción de axil, flector de M3 y flector M2. Si pulsamos PM3, tendríamos acceso al diagrama de interacción en el plano del pórtico. Antes de hacer ello, lo que voy a hacer es cambiar las unidades a metros y kilonewtons para que sean más cómodas. Vuelvo a pinchar en este pilar, a seleccionar este pilar y le pido el diagrama de interacción. Selecciono el diagrama de interacción en el plano del axil P, momento M3, y estos valores que tengo aquí indicados los puedo, mediante edición y la opción de Copy All, los puedo mandar o exportar a una hoja de cálculo. Creo una nueva hoja de cálculo en Excel y los puedo pegar aquí. Para poder definir la figura del diagrama de momento de interacción entre el axil y el flector y que me salga un diagrama más o menos acorde con los que suelen aparecer en la bibliografía, el signo negativo del axil lo voy a cambiar a signo positivo. Por tanto, voy a copiarme aquí. A continuación voy a pegarme estos datos y en esta columna voy a ponerle que me ponga -1 multiplicado por el valor anterior para que me cambie a un signo positivo con presiones positivas, tracciones negativas y indico aquí mismo que cambie el valor. Y a continuación, seleccionando esta columna como eje X y esta columna como eje Y, en el apartado de insertar dispersión, gráficos, por ejemplo este tipo de aquí, dispersión con líneas rectas, crearía el diagrama de interacción. Ya es cuestión de ir poco a poco modificando un diagrama de interacción, por ejemplo unidad mínima 0, y tendríamos el diagrama de interacción para este pilar. De esta manera podemos también utilizar el SAP no solo para que nos dimensione el armado, sino para, en el caso de un pilar del cual conozcamos su disposición de armaduras longitudinales, obtener diagramas de interacción tanto del plano como un diagrama de interacción en roseta o en espacio para poder realizar cálculos sencillos conocidos los esfuerzos. Espero que este tutorial haya sido de interés.